cuando Israel estaba perdido y distante de Dios, en una época marcada por la confusión y el desorden, Dios eligió a Isaías para dar luz a tanto caos. Pero, ¿qué hizo exactamente Isaías para cambiar el curso del tiempo? ¿Cómo logró ser una guía en medio de la tormenta? Veamos su historia. Pero antes, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna historia bíblica como esta. Veamos entonces la historia de un hombre que definitivamente dejó huella. Isaías era uno de esos que no temía hablar con valentía, un coraje que solo podía provenir de Dios. Fijaba su mirada en la gente y decía lo que debía ser dicho. Sus palabras eran como flechas afiladas, firmes y claras. Instaba a todos a retornar a Dios y dejar atrás aquellas cosas que los desviaban del camino recto. No resultaba sencillo. Imaginen intentar decir la verdad a personas que no desean escuchar. Sin embargo, Isaías tenía una misión, sabía que la única esperanza para esa nación era regresar a Dios. No se rendía, ni siquiera cuando todo parecía ir en su contra. Isaías se mantenía firme, seguro de que estaba en el camino correcto. En el año en que el rey Usías falleció, algo increíble le sucedió a Isaías. Era un día común, hasta que de repente dejó de serlo. Isaías tuvo una visión que transformaría su vida para siempre. Contempló al Señor sentado en un trono alto y majestuoso, y la cola de su manto llenaba todo el templo. La gloria de Dios era tan tangible que parecía impregnar cada rincón con su majestad. En ese momento, Isaías se dio cuenta de que no estaba solo en esa visión. Serafines volaban alrededor del trono, cada uno con 6 alas. Usaban 2 para cubrir su rostro, 2 para cubrir sus pies y 2 para volar. Gritaban unos a otros: «Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria». El eco de esa proclamación era tan fuerte que los cimientos del umbral temblaban y el templo se llenaba de humo. Ante tanta santidad, Isaías sintió el peso de su propia condición. Exclamó: «¡Ay de mí! Estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros, y vivo entre un pueblo de labios impuros. Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos». Era consciente de que, ante tanta pureza, sus defectos quedaban al descubierto. Pero, en lugar de condenación, llegó la purificación. Uno de los serafines se acercó a Isaías con una brasa ardiente tomada del altar con unas tenazas. Tocó la boca de Isaías con esa brasa y declaró: «Observa, esto ha tocado tus labios. Tu iniquidad ha sido eliminada y tu pecado perdonado». Así, en presencia del Todopoderoso, Isaías fue purificado y preparado para la misión que le aguardaba. En ese momento, escuchó la voz del Señor preguntando: «¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?». Transformado por la visión y por la purificación, Isaías respondió sin vacilar: «Aquí estoy, envíame a mí». Así comenzó su jornada como profeta, destinado a llevar la palabra de Dios al pueblo de Judá en una misión que lo requeriría todo, pero que también lo colocaría en el centro de la historia divina. Así, Isaías fue enviado con un mensaje que no era sencillo. Debía decirle al pueblo que, aunque escucharan, no comprenderían, y aunque vieran, no percibirían. El corazón del pueblo se volvería insensible, sus oídos se cerrarían y sus ojos se nublarían, para que no se arrepintieran y fueran salvados. Era una misión desafiante, acompañada de una advertencia severa, pero Isaías la aceptó con valentía y una fe inquebrantable. Isaías, plenamente consciente de su papel como mensajero del Señor, se enfrentaba a una nueva e inmensa tarea. El Señor lo guió a profetizar no solo a su propio pueblo en Judá, sino también contra las naciones poderosas e influyentes que rodeaban el territorio. Imaginen la escena: un hombre, movido por una fe firme en Dios, eleva su voz contra los imperios. Estas profecías, abarcando desde el primer capítulo 13 al capítulo 23 del libro de Isaías, revelan la justicia divina que trasciende las fronteras de Israel.
La primera nación en la mira de Isaías fue Babilonia, un gigante cuyo orgullo e idolatría alcanzaban los cielos. Isaías profetizó su caída y destrucción, algo impensable en esa época, dada la magnificencia y el poder babilónico. Babilonia, la joya de los reinos, la gloria y el orgullo de los babilonios, será como Sodoma y Gomorra cuando Dios las trastornó, proclama el mensaje. Es evidente, ningún poder terrenal puede desafiar la soberanía de Dios. Luego, su atención se dirige a Asiria, la superpotencia que amenazaba con arrasar todo a su paso. Isaías anuncia que este temible opresor también enfrentaría su fin, recordando a todos que ningún gobernante es eterno, salvo el Rey de Reyes. El Señor romperá la vara de los impíos, el cetro de los gobernantes, profetiza Isaías, anticipando el colapso de ese imperio aparentemente invencible. Filistea, Moab, Siria, Etiopía, Egipto, Edom, Arabia, Jerusalén y Tiro no quedan exentos. Cada una de estas naciones, con sus características y pecados, recibe un mensaje específico de Isaías. Habla de guerras, destrucción, lamentaciones y ruina, pero también ofrece esperanza para quienes se vuelvan a Dios. Es un carrusel de emociones y advertencias donde la justicia divina se manifiesta tanto implacable como redentora. Particularmente impactante es la profecía contra Jerusalén, el corazón de Judá. Isaías deja claro que ni siquiera el pueblo escogido está a salvo del juicio de Dios. Sus palabras actúan como un espejo que refleja las injusticias y la infidelidad dentro de la misma casa de Dios. Sin embargo, a pesar de estas duras reprensiones, Isaías no deja de lado la promesa de restauración y paz para aquellos que se arrepientan y busquen a Dios. En ese entonces, Judá estaba en una encrucijada. Por un lado, las bendiciones de Dios habían sido abundantes, una tierra fértil y prometedora estaba a su disposición. Por otro lado, el corazón del pueblo se había desviado, olvidando quién les había dado todo aquello y sumergiéndose en un océano de infidelidades e injusticias. En ese entorno, Isaías, con un corazón cargado pero lleno de fe, se alzó para transmitir un mensaje del Señor. Comienza con una severa advertencia, sin dejar nada intacto. Isaías dibuja el cuadro de un juicio inminente, una tormenta lista para caer sobre Judá por sus transgresiones, hijos que crié y sostuve, pero ellos se rebelaron contra mí, lamenta el Señor a través de Isaías. Como un padre desolado. Dios revela la infidelidad de sus hijos, contrastando el amor divino con la cruda realidad del pecado humano. Pero, qué abundante es la misericordia de Dios. A pesar de las advertencias, Isaías teje promesas de esperanza y restauración. Venid, pues, y discutamos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la escarlata, se volverán blancos como la nieve, aunque sean rojos como el carmesí, se volverán como la lana. Esa es la esencia del mensaje de Isaías. Por más profundo que sea el abismo del pecado, la gracia de Dios es aún más inmensa. Isaías también contempla un futuro pleno de paz y justicia, una visión divina para la humanidad. Habla de un tiempo en que las espadas se transformarán en arados y las lanzas en hoces. No habrá más instrucción sobre guerra, porque el conocimiento del Señor llenará la tierra como las aguas llenan el mar. Es una imagen de un mundo restaurado, donde el lobo y el cordero convivirán en paz, un adelanto del reino eterno de Dios. No obstante, Isaías no esconde su crítica hacia la hipocresía religiosa que se había infiltrado en Judá. Señala la vanidad de los sacrificios huecos, las festividades sin sentido y las oraciones sin sinceridad. Cuando extienden sus manos, aparto mis ojos de ustedes. Aunque oren, no los escucho, declara el Señor. El mensaje es claro, Dios busca justicia, no rituales, compasión, no sacrificios. A través de las palabras de Isaías, Dios extiende nuevamente su mano hacia Judá, invitando a su pueblo a regresar a Él, a buscar justicia, a ayudar al huérfano y a defender a la viuda.
Isaías nos muestra que, incluso frente a un juicio merecido, la esperanza de restauración resplandece, ya que en el corazón de Dios siempre hay lugar para la reconciliación. Durante un periodo de gran tensión e incertidumbre, el reino de Judá se encontraba al borde de una crisis sin precedentes. La amenaza asiria, dirigida inicialmente por Sargón II y, después, por Sennacherib, se cernía sobre la región como una oscura tormenta lista para desatarse. Los asirios, conocidos por su crueldad y eficiencia al devastar naciones, pusieron sus ojos hambrientos en Judá. En este sombrío escenario, Isaías, el profeta de Dios, se erige como una luz guía para el rey Ezequías. Ezequías, en el trono de Judá, se encontraba en una encrucijada crítica. Por un lado, el sentido común le sugería buscar alianzas políticas para asegurar la supervivencia. Pero Isaías traía un mensaje divino, desafiando tanto al rey como al pueblo a no depositar su confianza en ejércitos ni en estrategias humanas, sino en el Señor de los ejércitos. Con la autoridad que le fue conferida desde lo alto, Isaías predijo la caída de Sargón II y, posteriormente, la derrota humillante del ejército de Sennacherib. Hay un plan determinado sobre toda la tierra, proclamaba Isaías, afirmando que los propósitos de Dios no pueden ser frustrados por los planes humanos o la fuerza militar. Aseguraba que la ciudad de Jerusalén sería preservada, no por la habilidad o el poder de su pueblo, sino por la intervención directa de Dios. Cuando Sennacherib amenazó Jerusalén, Ezequías se encontró entre la espada y la pared. La presión era casi insoportable. Los mensajeros asirios se burlaban de la fe del pueblo en Dios, ridiculizando la idea de que Judá pudiera ser salvada de su poder militar. Sembraban el miedo, intentando quebrar el espíritu de resistencia mediante la intimidación. En quien confiáis, que os mantenéis rebeldes, se mofaban, desafiando la confianza del pueblo en el Señor. Isaías se mantuvo firme, un pilar de fe en medio de las olas de desesperación. Guiaba a Ezequías para que no cediera al miedo, sino que se volviera a Dios en oración. Ezequías lo hizo, presentando las amenazas de Sennacherib ante el Señor, depositando allí su angustia y su esperanza. Entonces, ocurrió el milagro. La promesa de Isaías se cumplió de manera asombrosa. El ejército asirio, aparentemente invencible, fue diezmado por una intervención divina durante la noche. Sennacherib se vio obligado a retirarse, regresando a Asiria con su ejército destrozado, donde más tarde encontraría su fin a manos de sus propios hijos. Esta fue una señal clara del poder de Dios para proteger y salvar a su pueblo cuando éste pone toda su confianza en él. En medio de tantos mensajes de juicio y consuelo, Isaías fue llevado más allá de su época hacia un futuro lleno de esperanza y promesa divina. Se convierte en la voz que anuncia la llegada de alguien extraordinario, un Mesías que cambiaría el curso de la historia humana. Sus profecías mesiánicas, esparcidas por todos sus escritos, ofrecen un contraste notable con las sombrías advertencias contra las naciones y el propio pueblo de Judá. Hablan de luz, justicia, paz y, sobre todo, salvación. Isaías pinta al venidero Mesías como una gran luz, un símbolo de esperanza para un pueblo que camina en la oscuridad. Porque un niño nos es nacido, un hijo se nos ha dado, proclama, anticipando el nacimiento de un líder divino cuyo gobierno estará basado en la justicia y la rectitud, y cuyo reino no tendrá fin. Será llamado maravilloso consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. La promesa es la de un gobierno eterno de paz que no tendrá fin sobre el trono de David y su reino. La visión de Isaías se amplía cuando menciona un brote que surgirá del tronco de Jesé, una clara referencia a la línea de David. Este brote poseerá un espíritu de sabiduría, entendimiento, consejo y fortaleza. No juzgará por lo que vea ni decidirá por lo que escuche, sino que con justicia dictará sentencia a los necesitados y con rectitud decidirá a favor de los pobres de la tierra. Bajo su gobierno, el lobo convivirá con el cordero, y el leopardo se acostará junto al cabrito, en perfecta armonía en una creación restaurada.
En otra sección de sus profecías, Isaías se refiere al siervo del Señor, un tema recurrente en varios capítulos de su libro. Este siervo sería una luz para las naciones, alguien que abriría los ojos de los ciegos, liberaría a los cautivos de la prisión y sacaría a quienes viven en tinieblas de su confinamiento. La descripción de este siervo sufriente culmina en uno de los pasajes más conmovedores y profundos de todo el Antiguo Testamento. Isaías lo retrata como un hombre despreciado, rechazado por la sociedad, un hombre de dolores familiarizado con el sufrimiento, sería herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trae la paz estaba sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. En las visiones que le fueron otorgadas a Isaías, es transportado mucho más allá de su propia era, viajando a través de los siglos hasta el fin de los tiempos. Es testigo de eventos de tal magnitud que desafían la comprensión humana, mientras profetiza sobre el establecimiento definitivo del reino de Dios en la tierra y la creación de un nuevo mundo. Estas visiones, llenas de simbolismo y esperanza, retratan el futuro que espera a la humanidad y a la creación como un todo, un futuro donde la justicia, la paz y la armonía reemplazan el caos y la destrucción. Isaías describe un tiempo en que la tierra será completamente devastada por su iniquidad. La tierra se partirá y se desmoronará bajo un juicio divino a causa de la corrupción y la violencia que la contaminaron. Sin embargo, esta visión de destrucción no es el final de la historia, sino el preludio de algo extraordinariamente nuevo y hermoso. Isaías prevé la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde el llanto, el duelo y el dolor ya no tendrán cabida, porque he aquí, yo creo nuevos cielos y una nueva tierra. Y lo anterior no será recordado ni vendrá al corazón. 1 Isaías, capítulo 65, versículo 17. En este mundo renovado, Isaías contempla una realidad en la que el lobo y el cordero vivirán juntos en paz, y el león comerá paja como el buey. La violencia y la destrucción serán cosa del pasado, e incluso la naturaleza reflejará la armonía y la paz del reino de Dios. Profetiza que la justicia y la rectitud serán la base de ese nuevo reino, donde la paz será el fruto de la justicia y la tranquilidad y seguridad serán su efecto duradero. Isaías también habla de la reunión de todos los pueblos ante el Señor, una visión de inclusión y universalidad sin precedentes. Jerusalén, la ciudad sagrada, se convertirá en un lugar de adoración para todas las naciones, un centro donde las personas buscarán el camino del Señor. Esta visión también incluye la resurrección de los muertos y la celebración de la vida eterna, donde la muerte será tragada para siempre y el Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros. Isaías, además de ser un profeta para el pueblo de Judá, también se distinguió por sus importantes interacciones con los reyes que gobernaron durante su ministerio. Una de esas figuras fue Acaz, un rey que enfrentaba amenazas de las naciones vecinas y se encontraba en un momento crítico. En medio de estas difíciles circunstancias, Isaías se acercó a Acaz con un mensaje divino, una oferta de esperanza y orientación en tiempos turbulentos. Acaz, presionado por los ejércitos de Israel y Siria, estaba considerando buscar ayuda en Asiria, una decisión que podría llevar a Judá a una peligrosa dependencia y compromisos problemáticos. Fue entonces cuando Isaías, enviado por Dios, se encontró con Acaz y le dio una advertencia que lo instaba a reconsiderar. «Ten cuidado, quédate tranquilo, no temas y no te desanimes», le dijo, alentando al rey a confiar no en la fuerza militar ni en alianzas políticas, sino en la promesa y protección de Dios. Para enfatizar su mensaje, Isaías ofreció a Acaz una señal divina que mostraba el compromiso de Dios con su pueblo. «Pide al Señor tu Dios una señal, ya sea en lo profundo o en lo alto». Pero Acaz, por falsa modestia o incredulidad, se negó a solicitar una señal. Isaías, no obstante, proclamó una señal que no solo estaba destinada a Acaz, sino a todo el pueblo de Judá: «La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel». Esta señal apuntaba más allá de lo inmediato, hacia una promesa futura de la presencia de Dios con su pueblo.
la llegada del Mesías. En una de las escenas más sorprendentes de su ministerio, Isaías fue instruido para realizar un acto simbólico extremo que llevara un mensaje profético al pueblo de Judá. Dios le ordenó caminar descalzo y desnudo durante 3 años como un signo y presagio contra Egipto y Etiopía. Aunque esta acción resultaba chocante para su época, transmitía un mensaje contundente sobre la confianza equivocada y el destino de las naciones que Judá consideraba como salvadoras potenciales. La desnudez de Isaías no era un acto de extravagancia, sino una declaración divina, visualmente impactante, sobre la vulnerabilidad y humillación que esperaban a Egipto y Etiopía, naciones en las que una parte de Judá había depositado su esperanza para liberarse de la opresión asiria. Isaías, al quitarse sus vestiduras y andar descalzo, representaba la futura desolación de estos pueblos, que serían cautivos y despojados de su dignidad y fuerza, tal como él se mostraba ante su propio pueblo. Este acto profético fue un mensaje vivo para los habitantes de Judá, advirtiéndoles sobre la tentación de formar alianzas con naciones extranjeras en lugar de confiar en el Señor. Era un recordatorio claro de que la verdadera seguridad y salvación no se encuentran en el poder militar ni en alianzas políticas, sino solo en la obediencia y la fe en el Dios de Israel. La reacción a este acto fue variada. Algunos habrán mirado a Isaías con desdén e incredulidad, cuestionando su cordura y el propósito de su comportamiento. Otros, sin embargo, reconociendo la seriedad con la que Isaías asumió su llamado profético, pudieron captar la profundidad del mensaje que estaba transmitiendo. Este acto no solo trataba de humillar a las naciones extranjeras, sino que era un llamado al arrepentimiento y a la fe inquebrantable en Dios para el pueblo de Judá. La relación de Judá con las naciones extranjeras es uno de esos temas que Isaías aborda con claridad incisiva. Advierte enfáticamente contra la búsqueda de alianzas con potencias como Egipto, argumentando que tal búsqueda no solo es inútil, sino también una traición a la confianza que debería depositarse únicamente en el Señor. Ay de los hijos rebeldes, dice el Señor a través de Isaías, que buscan consejo, pero no de mí, y que traman un plan, pero no por mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. El mensaje es claro: la seguridad real y duradera no puede encontrarse en la fuerza o en la protección de las naciones extranjeras, sino solo bajo el refugio de la fidelidad a Dios. En paralelo a estas advertencias, Isaías sigue ofreciendo visiones de salvación y redención. Habla de un Dios que, a pesar de la constante rebelión de su pueblo, ofrece innumerables veces su mano como señal de reconciliación. En medio de los anuncios de juicio sobre el pecado humano, brillan las promesas de salvación para un remanente fiel. Isaías describe una era venidera de justicia y paz, donde el desierto florecerá y los corazones afligidos serán consolados. Estos pasajes resaltan el carácter inmutable de redimir y restaurar. La figura del siervo sufriente que se presenta en los capítulos finales del libro de Isaías destaca como un punto culminante de esa promesa divina. A través de una poesía conmovedora, Isaías describe al siervo que, aunque afligido y maltratado, lleva sobre sí las transgresiones del pueblo. Este siervo, con su sufrimiento, abre el camino hacia la paz y la curación. Las palabras de Isaías, siglos más tarde, serían vistas como una prefiguración del sacrificio de Jesucristo, el Mesías que, mediante su muerte y resurrección, ofrecería la redención definitiva a la humanidad. Pero aquí, queridos amigos, la historia da un giro. Llega el rey Manasés, un hombre de corazón endurecido que no quería escuchar la verdad. La presencia de Isaías, un hombre que solo hablaba lo que Dios le indicaba, le resultaba sumamente molesta. Era como si la luz que traía Isaías fuera demasiado brillante para la oscuridad en la que vivía Manasés. La tensión entre la luz y la oscuridad, entre Isaías y Manasés, no hacía más que aumentar. Isaías, siempre con la palabra de Dios, y Manasés, sumido en sus caminos erróneos. Aún así, Isaías no bajaba la cabeza. Sabía que su lucha no era solo para sí mismo,
sino una batalla que involucraba a todo Israel, un esfuerzo para traer a todos de vuelta al camino de Dios. En este momento, hermanos, vemos el auténtico poder de la fe. Isaías, aunque era consciente de que estaba en problemas y de que la persecución se acercaba, no se detenía. Continuaba hablando, profetizando, llamando al pueblo al arrepentimiento. Tenía una fe inquebrantable y un amor por Dios que no tenía límites. Isaías nació en un tiempo turbulento, una época que podría describirse como una tormenta espiritual. Israel estaba en una situación compleja. La gente se había desviado tanto de los caminos del Señor que apenas se reconocían las tradiciones que Dios había establecido para ellos. Era una época de gran confusión espiritual, donde lo correcto parecía erróneo y lo equivocado se percibía como correcto. Pero Isaías no se dejaba derrotar. Tenía una fe que inspiraba admiración. Cuando Dios le hablaba, no dudaba en transmitir el mensaje. Sus palabras no eran meros discursos, sino llamados al arrepentimiento, invitaciones para que el pueblo regresara a Dios con todo su corazón. No era una tarea sencilla. Isaías enfrentaba resistencia desde todos los frentes. Hay quienes no quieren escuchar la verdad, especialmente cuando duele. Sin embargo, Isaías, siempre persistente, comprendía que lo más importante era obedecer a Dios y esforzarse por salvar el mayor número posible de almas. Imaginen la escena, Isaías solo, enfrentando a una nación entera. Pero en realidad, no estaba solo. Dios estaba con él, y esa certeza le daba la fuerza para seguir adelante. Veía la dureza de corazón del pueblo, las injusticias y la idolatría, pero también observaba la misericordia de Dios, siempre dispuesta a acoger a quien se arrepintiera. Con el corazón rebosante de fe y una valentía que solo podía provenir de lo alto, Isaías proclamaba la verdad del Señor sin temor a las miradas de desaprobación o a las palabras maliciosas. Era un hombre con una misión, y nada podía detenerlo. En ese tiempo, Israel no se encontraba en una buena situación. El pueblo se había alejado tanto de Dios que ya no recordaba el auténtico significado de la adoración. Estaban perdidos en la fiesta de la vida, creyendo que todo estaba bien, cuando en realidad estaban al borde de un precipicio. Pero Isaías veía más allá, con ojos espirituales, y percibía el abismo al que se acercaba el pueblo. Hacía todo lo que estaba en su poder para traerlos de vuelta. Su voz resonaba como una campana llamando a todos a la casa del Padre. Vuelvan, decía. Aún hay tiempo para regresar a los caminos del Señor. ¿Y saben qué es lo más hermoso en todo esto? La perseverancia de Isaías. Aunque nadie parecía escuchar y sus palabras cayeran en el vacío, él no se rendía. Isaías entendía que si al menos una persona escuchaba y volvía a Dios, su misión habría valido la pena. No lo hacía para recibir aplausos ni reconocimiento, sino para asegurarse de que estaba cumpliendo con la voluntad del Padre. Esta parte de la historia de Isaías nos habla directamente hoy. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a dificultades y sentimos ganas de rendirnos? ¿Cuántas veces hablamos, pero sentimos que nadie escucha? Isaías nos muestra la importancia de seguir hablando, llamando, porque al final del día, lo que realmente cuenta es obedecer a Dios y amar al prójimo. Y así, queridos amigos, llegamos a un punto crucial de la historia que nos conmueve, el enfrentamiento entre Isaías y el rey Manasés. Imaginen a Isaías, un hombre de Dios lleno de verdades divinas, enfrentándose a Manasés, un rey cuyo corazón se había endurecido con el poder y las prácticas contrarias a las enseñanzas del Señor. La situación era tensa, como si la luz intentara brillar en medio de una tormenta de oscuridad. Manasés no era un rey cualquiera, se había desviado tanto de los caminos del Señor que practicaba cosas que pondrían los cabellos de punta a cualquiera, idolatría, brujería. Estaba hasta el cuello en cosas que Dios aborrece. Y allí estaba Isaías, llamado a ser la voz de Dios en ese reino de sombras.
El profeta comprendía los riesgos, sabía que su misión podría costarle la vida, pero su fe era más fuerte que el miedo. Isaías no se callaba, incluso sabiendo que cada palabra dirigida contra las prácticas del rey podría ser la última. Tenía una misión divina y nada, absolutamente nada, lo haría desistir. Así, la historia toma un rumbo aún más desafiante. La persecución contra Isaías se intensifica. El profeta, un hombre de fe inquebrantable, ahora se encuentra en el ojo del huracán. Imaginen, él, que solo buscaba traer al pueblo de vuelta a Dios, ahora es considerado un enemigo, un objetivo a abatir. Pero Isaías no retrocede. En ese momento de prueba, su fe se pone a prueba hasta el límite. ¿Pero saben qué es lo más impresionante? Isaías se mantuvo firme como un árbol que resiste las tormentas más violentas, permaneciendo inquebrantable. El profeta sabía que, incluso enfrentando la ira de un rey, la protección de Dios lo acompañaba. No estaba solo, Dios estaba a su lado, y esa certeza le daba fortaleza. La persecución no es fácil. Nadie quiere ser malinterpretado, rechazado, mucho menos perseguido. Sin embargo, Isaías nos muestra que cuando trabajamos en la obra de Dios, encontraremos resistencia. Es en esos momentos cuando nuestra fe se refina como el oro en el fuego. ¿Y cómo brillaba Isaías? Incluso ante las amenazas, no dejaba de compartir las verdades que Dios le revelaba en su corazón. Su valentía era un testimonio vivo del poder de Dios, demostrando que no importa cuán grande sea el desafío, la verdad de Dios debe ser proclamada. Aquí hay algo en lo que reflexionar. Cuando llega la persecución, ¿nos escondemos o seguimos hablando? Isaías eligió hablar, eligió ser fiel al llamado de Dios, aunque supiera que eso podría costarle la vida. Eso es fe, hermanos, fe verdadera. Entonces, lo inimaginable ocurre, Isaías es capturado y enfrenta un destino terrible en manos de Manasés. Pero incluso ante la muerte, la fe de Isaías no vacila, él sabe en quién ha depositado su confianza. En ese momento de profunda tensión y tristeza, Isaías se enfrenta a su mayor prueba. El profeta, un hombre que dedicó su vida a compartir la palabra de Dios, ahora está en manos de Manasés, un rey cuyo corazón estaba lejos de los caminos del Señor. El rey, quien se había desviado tanto, veía a Isaías no como un mensajero de Dios, sino como una amenaza para su reinado marcado por la idolatría y la maldad. La tradición, aunque no se menciona explícitamente en la Biblia, narra que el final de Isaías estuvo marcado por un acto de brutalidad. Se cuenta que fue aserrado en dos. Aunque esta tradición no aparece en los textos bíblicos canónicos, es un relato posterior en la tradición judía y cristiana. Sin embargo, el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, hace una alusión a menudo vinculada al martirio de Isaías, aunque no lo menciona directamente. En Hebreos, capítulo 11, versículo 37, leemos: fueron apedreados, probados, aserrados, muertos a filo de espada, anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desamparados, afligidos y maltratados. Deténganse a reflexionar, amigos míos, sobre el coraje y la fe de este hombre de Dios. Hasta sus últimos momentos, Isaías se mantuvo fiel, confiando en la soberanía y justicia divinas incluso frente a una muerte tan cruel. Isaías nos deja un legado de fe inquebrantable, nos enseña que, sin importar cuán oscura parezca la noche, nuestra confianza en Dios debe permanecer firme. Isaías afrontó la muerte de manera tan dramática, pero su espíritu no fue doblegado. Su vida y su destino final nos demuestran que el verdadero poder radica en permanecer fiel al Señor, incluso cuando enfrentamos lo inimaginable. Al reflexionar sobre la vida y el martirio de Isaías, que podamos hallar en su historia la fuerza para lidiar con nuestras propias batallas, confiando siempre en el amor y la misericordia de Dios. Que la fe de Isaías inspire a cada uno de nosotros a vivir una vida dedicada a la verdad y a la justicia divinas. No importa el precio, queridos amigos.
Al meditar sobre la historia del profeta Isaías, llegamos a un punto que nos obliga a detenernos y reflexionar sobre el verdadero significado de estar en las manos de Dios. Incluso ante el peligro inminente, Isaías permaneció firme, su fe era tan sólida como una roca, inquebrantable ante las tormentas de la vida. Imaginen estar en su lugar, sabiendo que la persecución estaba a punto de alcanzarlo. Isaías no dudó, no huyó ni buscó un camino más fácil. En cambio, fue leal a la misión que Dios le había dado. Isaías sabía que, pasara lo que pasara, Dios estaría con él. Este episodio en la vida de Isaías nos da una valiosa lección sobre la confianza. Confiar en Dios no implica que no enfrentaremos dificultades, al contrario, es probable que debamos encarar desafíos aún mayores. Sin embargo, la verdadera confianza en Dios nos otorga la fuerza para enfrentar cualquier situación, con la certeza de que Él tiene un plan más grande para nosotros. Isaías enfrentó la muerte con una valentía que solo puede nacer de una relación profunda con Dios. No tuvo miedo, ya que sabía que, incluso en la muerte, estaría cumpliendo el propósito divino para su vida. Es una fe que va más allá de la comprensión humana, una fe que trasciende este mundo. Así que, queridos amigos, que la fe y valentía de Isaías nos inspiren. Que, en tiempos de prueba, recordemos que Dios está con nosotros, guiando cada uno de nuestros pasos. Que la historia de Isaías nos anime a mantener la fe, incluso cuando el camino sea incierto. Que la vida de Isaías sirva como un faro para todos nosotros, mostrándonos que, con Dios a nuestro lado, podemos enfrentar cualquier desafío. Y que, al final de nuestra travesía, podamos mirar atrás y ver que cada dificultad fue una oportunidad para demostrar nuestra confianza en el Señor. Amén.